Martes de la 19ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, luego el versículo 10 y después del versículo 12 al 14. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la consideración, y además así nos lo presenta la liturgia de la palabra de la Santa Misa. Continuamos con la consideración del Evangelio según San Mateo, y en ese camino de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Ya San Pedro lo confesó: Mesías e Hijo de Dios. Jesucristo ha empezado a revelar el misterio pascual. Por 2 ocasiones hemos escuchado ya en días anteriores cómo Jesucristo revela ese misterio. Los apóstoles se desconciertan, se ponen muy tristes ante este anuncio de su pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero continúan el camino hacia Jerusalén. Y sin embargo, aunque se habían desconcertado y se habían puesto muy tristes por el anuncio tan fuerte que el Señor les había hecho, que iba a padecer, morir y resucitar, sin embargo, continuando el camino, parece ser que se olvidan del desconcierto y de la tristeza, porque pronto ya están en otros pensamientos, en otros afanes. Se van a acercar al Señor y le van a preguntar: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y hemos dicho que poquito antes les había anunciado el misterio pascual y ellos se habían puesto muy tristes. Les había dado enseñanzas sobre las relaciones de la Iglesia con el Estado, el pago de impuestos, sus leyes, pero ahora ya no los vemos tristes. Ahora su preocupación es saber quién es el más importante en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo, con una paciencia infinita, le va a explicar lo que significa ser el más importante en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo va a hacer? Nos dice San Mateo que Él, Jesús, llamó a un niño. Lo va a poner en medio entre Él y los apóstoles y les va a decir: si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ser como niños, relacionado con la posibilidad de entrar al reino de los cielos, volver a ser, es decir,
conversión. Conversión. Pero conversión como se entiende en la lengua original en la que fueron escritos los evangelios. Sabemos que la lengua original en que fueron escritos los evangelios fue el griego. Y conversión en griego es metanoia. Metanoia en castellano es conversión. Pero metanoia tiene una significación en griego mucho más profunda que la simple palabrita conversión, como un cambio. En griego, metanoia está significando efectivamente como un doblar en U, un regresar a, un convertirse, un cambio en la mentalidad. No un simple cambio, una actitud externa, que eso se puede lograr una vez, dos veces, pero después se olvida. La conversión de la que se habla aquí, ese ser, volver a ser como niños, es un cambio en la mentalidad. Y eso es más difícil. ¿Cuántas veces escuchamos decir a personas: yo soy así, yo pienso así, a mí nadie me va a cambiar? Entonces, si esa persona en algún momento de repente cambia su actitud por un día o por dos, no está cambiando de mentalidad, está cambiando solamente por un momento en algún aspecto externo. Jesucristo, con este ejemplo de hay que volver a ser como niños, si no, no entrarán en el reino de los cielos, está llamando a la conversión, pero a esa conversión radical, el cambio en nuestra mentalidad, en nuestro modo de pensar, que luego eso lleva al modo de actuar, Y Jesucristo pues les pone este ejemplo: ser como niños, volver a ser como niños. La grandeza, la importancia en el reino de los cielos no está en tener poder, tener autoridad, tener bienes, tener dinero, tener fama, sino la grandeza en el reino de los cielos está en lo pequeño, en la debilidad, en la inocencia. Si no, pensemos cómo Dios Hijo, que enviado por su Padre Dios desde la eternidad, aquí en la tierra, siempre busca lo más pequeño. Nace como cualquiera de nosotros, como un niño más, pero no como cualquiera de nosotros en el aspecto material, humano, porque no tiene un lugar donde nacer, porque ni siquiera tiene un lugar donde ser colocado apenas ha nacido. Lo colocan en un pesebre, es decir, un comedero de animales. Luego, su vida, como él mismo lo dice, no tiene dónde reclinar la cabeza. Y después, cuando ya quiere quedarse entre nosotros de manera definitiva, se queda de la manera más humilde y más necesitada, bajo la forma de pan y de vino, bajo la apariencia de pan y de vino. Y por eso nuestro Señor puede decir: el que se haga pequeño como este niño, entonces es el que puede entrar y es el más importante en el reino de los cielos. De todo esto, pues, la Sagrada Escritura, el Evangelio que nos ha correspondido hoy, sacamos muchas enseñanzas de la pregunta inicial de sus discípulos: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesucristo ha sacado una enseñanza:
y ha hecho unas revelaciones. Volver a ser como niños. Es la única manera de entrar en el reino de los cielos. Con esto también Jesucristo está revelando de que existe un reino en los cielos después de este reino en la tierra. Está revelando la existencia de la vida eterna. Está revelando también, en medio de lo que Jesucristo le va diciendo a los apóstoles, la existencia de los ángeles, de cómo los ángeles están ante su Padre Dios siempre viendo el rostro de mi Padre Celestial. Este Evangelio nos permite renovar nuestra fe en muchos misterios que forman parte de lo que Jesucristo nos ha revelado. Y por eso es una oportunidad para renovar precisamente esta fe. Pedirle al Señor, auméntame la fe, que tenga esos deseos de alcanzar la vida eterna, de alcanzar el cielo. Ayúdame a convertirme, con esa conversión que significa ese cambio radical, sobre todo en mi modo de pensar, en mi mentalidad, que luego me va a ayudar en mi modo de cambiar en mis actitudes. Que le pidamos todo esto a nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.